Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. A nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que forman parte de un foro de academias donde esperamos contar con su presencia. Estas conferencias están pensadas para poder llegar a todas las áreas de la práctica odontológica que ustedes tienen en sus consultorios. Queremos invitarlos a ser parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Acérquense, vean la oferta académica que tenemos, que es muy interesante y muy amplia en cada una de nuestras filiales. Les comentamos que el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas obtuvo la idoneidad de la Dirección General de Profesiones para las certificaciones profesionales, con el oficio 039, el cual nos permite ofrecer a ustedes este examen de certificación y la recertificación para cada uno de ustedes que se han mantenido actualizados durante los últimos años. Tenemos una oferta muy amplia para todos ustedes. Esperamos contar con su presencia en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que siempre estará abierto para recibir a todo profesionista que quiere hacer una práctica segura y de calidad para sus pacientes. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados colegas, la doctora Laura Yadó, licenciado Héctor Flores, pues como siempre disfrutando de su hospitalidad aquí con ellos y aprovechando la oportunidad que nos dan para poder compartir con todos ustedes temas que, como ya saben, pudieran parecer un poquito alejados del ejercicio clínico, pero que son fundamentales para que nosotros logremos una práctica profesional lo más tranquila, lo más tersa posible, en el entendido de que todo acto odontológico que llevemos a cabo puede dañar a nuestros pacientes. El tema que traemos el día de hoy definitivamente tiene relación con dos aspectos. Uno, ¿qué debemos hacer nosotros para evitar tener problemas relacionados con nuestra salud, con la salud del equipo que trabaja con nosotros y obviamente pudiéramos migrar el problema que pudiésemos tener en la consulta con nuestras familias? La segunda parte, me voy a permitir hacer algunas anotaciones muy concretas, muy objetivas sobre cuáles son los principales problemas que se presentan para nosotros y que son motivo de reclamo por parte de los pacientes. Entonces, vamos a considerar que la odontología es profesión de riesgo hacia dos vertientes: hacia nosotros como profesionales de la salud y hacia nuestros pacientes. En otras ocasiones hemos hablado de calidad y seguridad en la atención. La segunda parte de esta charla
tiene el propósito de ser un poco más puntuales sobre el tema de seguridad y vamos a hablar de eventos adversos en odontología. Muy bien, la odontología, estimados colegas, ha sido calificada por expertos juristas como una profesión de riesgo especialmente desde el punto de vista jurídico-sanitario. Es una profesión de la salud que es sumamente riesgosa para quienes la ejercen. Yo me atrevería a decir que si a alguien le gustan los deportes extremos o le gusta la adrenalina, debería de ser odontólogo. Debería de estudiar odontología para que sienta realmente la emoción que se vive diario al estar estudiando la carrera, al estar tratando de conseguir pacientes, tanto para la escuela como para nuestra consulta, y también qué experimento yo o qué sensaciones tengo cuando estoy recibiendo o atendiendo un paciente. Entonces, esto compete no nada más a quien ya ejerce la profesión, sino a quien le esté estudiando y pretende ser un exitoso profesional de la salud bucal. Continuando con la disertación, me permito exponer el por qué la odontología también es una profesión de riesgo. Estarán de acuerdo, colegas, que parte de nuestra actividad, y muy importante, es realizar procedimientos altamente invasivos, procedimientos que pueden exponer al paciente a un riesgo y obviamente a nosotros también. Bajo esa lógica, deberíamos de entender que a nosotros nos han enseñado la odontología desde una óptica un tanto alejada de la seguridad. Es más, el punto medular de cómo nos enseñan la odontología hoy día se basa en que somos una profesión eminentemente restauradora y no tenemos ninguna consideración para aspectos preventivos, tanto para el paciente como para nosotros, nuestro personal asistencial y auxiliar. Y en esos términos estamos hablando que la profesión es eminentemente buscadora de ingresos sin preocuparnos por algo muy importante, que es la seguridad de nuestra y la seguridad de nuestros pacientes. Lo que finalmente nos redituará con seguridad mayores ingresos y una mejor imagen ante nuestra clientela. Bien, como siempre, y prácticamente lo presento en todas las charlas, esta lámina, doctores, no debemos de olvidar que el acto odontológico se regula o se rige bajo principios éticos, científicos o clínicos y legales. Cuando nosotros descuidamos alguno de estos aspectos, con seguridad se va a derivar un daño, se va a presentar algo que nos puede generar un problema de salud para nosotros, de salud para los pacientes y consecuentemente una posible demanda civil o una denuncia penal. Esto abordándolo o visto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico. Bien, en ese contexto sabemos que a la odontología y nada más a la odontología le va a corresponder garantizar que esa gestión de riesgos la llevemos a cabo de la mejor manera posible, tanto para nuestros pacientes como para nosotros mismos. Y de alguna manera considerar estos tres aspectos que acabo de mencionar, principios éticos, científicos y legales, controlarlos, considerarlos para evitar dañar a nuestros pacientes. Bien, entrando al tema de salud hacia nosotros o para nosotros, deberíamos también de tomar en cuenta algunos conceptos, un marco teórico, un marco conceptual para entender lo que viene. Y pues me voy a permitir basarme en la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, en donde desde hace muchos años se considera que una persona está sana cuando tiene capacidad de producir, de ejercer el trabajo que realiza de forma cotidiana, ya sea ir a su oficina, estudiar en el colegio o universidad, realizar las labores domésticas en casa, etc. Cuando nosotros no estamos dispuestos o no tenemos la capacidad de llevar a cabo estas labores, estas actividades, estas funciones, podemos decir que no estamos sanos, que no somos competentes. Pero
nos hemos puesto a reflexionar cuando nos encontramos nosotros en esa situación de incompetencia y de una mala relación con nuestro ambiente de trabajo, cuando se va a ver modificadas nuestras costumbres, nuestras labores, ¿cómo nos puede afectar? Vamos a ponernos a pensar que si yo no estoy en mi trabajo, no va a haber ingresos y voy a tener serios problemas y se va a generar una cadena de consecuencias que finalmente pueden llevarme a tener problemas graves dentro de mi trabajo. Bien, doctores, ¿cuándo se produce un riesgo? Partamos de esto. El riesgo se produce cuando nosotros descuidamos los aspectos que acabamos de mencionar, y estos riesgos pueden afectar al personal que labora con nosotros. Hay riesgos que afectan la esfera física, es decir, a nuestra persona, y hay riesgos relacionados también con la esfera emocional y riesgos psicosociales. Hago énfasis en esto. Estoy hablando de la primera parte de la charla, que corresponde a la salud del odontólogo, en cómo nos podemos ver nosotros afectados cuando descuidamos algunos aspectos de salud. Bien, ¿cuáles son los riesgos para la salud en los profesionales de la odontología? Estos riesgos son muy variables, pero finalmente ahí están presentes, doctores, y créanme, los descuidamos con mucha facilidad. Todo trabajo implica riesgos que pueden dar lugar a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. De una manera muy superficial, pero no menos importante, voy a abordar los principales problemas de salud a los que estamos expuestos los profesionales de la odontología. Estos riesgos se pueden clasificar según el agente o causa que lo produce, y que no nada más va a afectar a nosotros, sino también al equipo de trabajo que nos rodea, a la gente que está con nosotros colaborando. Bien, podría hablar primeramente de riesgos profesionales por agentes biológicos, y voy a mencionar los riesgos a los que estamos expuestos por vía inhalatoria o contaminación por saliva. Doctores, cuando no tenemos nosotros las barreras de protección, las medidas adecuadas para controlar este tipo de situaciones, nos vemos expuestos terriblemente a padecer una enfermedad. Podría hablar la contaminación por saliva, inclusive llega a afectar cualquiera de los órganos que esté en contacto con nuestro trabajo. Podríamos hablar de los ojos, podríamos hablar de la boca, podríamos hablar de las fosas nasales de la nariz. 2. La inoculación directa o contacto. No usamos guantes, no tenemos cuidado y entonces somos potencialmente vulnerables a ser infectados por algún microorganismo. 3. No menos importante, las conjuntivitis infecciosas, en donde hemos conocido a gente muy cercana, a colegas que han perdido inclusive la vista por no utilizar barreras de protección. En este caso, utilizar una mascarilla, una careta, unos lentes. Esto nos permite reflexionar sobre la importancia que tiene el no violar los manuales de bioseguridad, y esos manuales de bioseguridad que por supuesto incluyen métodos de desinfección y esterilización, pero que también incluye barreras de protección hacia nuestras personas. Bien, siendo más específicos y dentro de este grupo de 3 posibles riesgos para la salud desde el punto de vista biológico, puedo hablar que los riesgos por vía inhalatoria o saliva pueden ser las infecciones víricas del tracto respiratorio superior, la mononucleosis infecciosa, la infección por citomegalovirus, la tuberculosis y también la infección por Helicobacter pylori. Me detengo aquí. Infección por Helicobacter pylori. ¿Y qué tendrá que ver esto? Tengo gastritis, me siento mal del estómago, me arde el estómago y no sé ni por qué está sucediendo. Deberá ser estrés seguramente. No desayuné, no comí bien, tengo mucho trabajo, estoy estresado. Doctores, esa bacteria pudo haber penetrado al organismo por vía inhalatoria o por saliva. 2. La inoculación directa o por contacto. Estamos hablando de las hepatitis víricas muy conocidas, para las cuales debemos de tomar
todas las precauciones, y me refiero a la vacunación anual que debemos de llevar a cabo. No se diga del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que si bien la frecuencia, el porcentaje no es alto por contagio dentro del consultorio dental, no por ello vamos a descuidar las barreras de protección para evitar que pudiéramos ser contagiados. El tétanos, ante una cortada que entre al organismo esos microorganismos, el herpes simple y los panadizos. Panadizos, ¿qué es eso? Infecciones que se pueden presentar en la piel, en los poros abiertos, en los folículos pilosos, que se pueden infectar fácilmente, y esto tiene relación con las uñas, con los párpados, en el nacimiento de las pestañas. También se pueden presentar este tipo de patologías. Y 3, obviamente las conjuntivitis infecciosas, que pueden ser bacterianas o por virus, y que, como lo mencioné hace un momento, pueden ser generadoras de problemas graves hasta llegar a perder la visión. Bien, doctores, mencionaba hace un momento el respeto que debemos de tener por los manuales de bioseguridad, y en este momento estoy mencionando o presentando una lámina que muy acertadamente nos diseña el Manual para la Prevención y Control de Infecciones y Riesgos Profesionales en la Práctica Estomatológica, que se trabajó en la Secretaría de Salud en comunicación o en trabajo en equipo con la Subdirección de Salud Bucal en el CENABES en su momento. Muy bien, doctores, continuamos. ¿Cuáles son los riesgos profesionales por agentes físicos? Radiaciones ionizantes, hablo de los rayos X. ¿Qué tema tan descuidado? Llega una paciente al consultorio y tal parece que la única condición para protegerla es que la paciente estuviese embarazada, y no tomamos precauciones, sin saber que muchas veces la misma paciente desconoce si tiene un embarazo o realmente no tiene una condición de salud que le permita a ella poderlo detectar. Es importante tomar precauciones de todo tipo. Tomamos radiografías dentro del operatorio y no tomamos las precauciones necesarias. El chaleco o el mandil de plomo parece que lo usamos nada más cuando estamos ciertos de que una persona está embarazada o con un niño, y no nos preocupamos por el personal que nos rodea o que está trabajando con nosotros. Las radiaciones por luz visible, las de la lámpara halógena, también generan problemas. El láser, el no tener una capacitación adecuada, el dejar este tipo de tecnología en manos inexpertas puede generar un problema muy grave para nosotros y para nuestros pacientes. Los campos electromagnéticos, pantallas de visualización de datos, el no saberlo utilizar. Insisto, la tecnología es muy importante, pero la tecnología es muy peligrosa en manos inexpertas, en gente que no está capacitada. La patología producida por el ruido, doctores, también nos genera problemas de tipo auditivo, para lo cual deberíamos nosotros de estarnos checando también la capacidad auditiva que tenemos año con año, y dependiendo del lugar donde nos encontremos trabajando. Heridas y cuerpo extraño ocular, también tenemos problemas. Patologías producidas por inhalación de polvos dentro del consultorio, dentro de nuestra práctica y dentro de los mismos medicamentos nos pueden generar un problema de salud. Estoy hablando de riesgos profesionales por agentes físicos. Bien, riesgos profesionales por agentes químicos, doctores. El eczema alérgico de contactos o dermatitis, a látex. De repente nos damos cuenta que el paciente está manifestando una alergia, o nosotros también, y fue por el látex de los guantes. Empezamos a tener problemas. ¿Qué debo usar? Hay guantes que se podemos sustituir para no tener este tipo de problema. Intoxicación crónica por mercurio, por resinas y por epoxis, acrílicos, entiéndase de esa manera. También puede haber intoxicaciones cuando no los manejamos de manera adecuada en el laboratorio y obviamente estando con el paciente. Metales como cromo, níquel, cobalto, alergia al yodo y a los desinfectantes también son un riesgo profesional por agentes químicos. Número 2, doctores, irritantes
y respiratorios. La gramínea de los guantes también nos genera problemas. El polvo que se utiliza para que resbalen los guantes al interior de la mano también puede generar una dermatitis, una alergia. La utilización de hipoclorito para irrigar conductos, el glutaraldehído que utilizamos como medio de desinfección, los fenoles, también nos pueden generar un problema por agente químico, un problema de salud. No se diga la intoxicación crónica por mercurio. Si bien, doctores, no está ampliamente documentado esto, hay datos que nos sugieren que existen ya problemas por el manejo del mercurio, y de ahí que muchos autores sugieren ya la sustitución o la eliminación de este tipo de material al mezclarlo para colocar amalgamas, que sea sustituido por las resinas. Hoy día se está trabajando ya en una norma que nos permita contar con todos los parámetros necesarios para saber cómo podemos eliminar el mercurio, toda vez que lo hemos usado en nuestro consultorio. Bien, ¿cuáles serían los riesgos profesionales por la carga de trabajo? Aquí viene un punto muy importante, doctores. Y primero voy a hablar de las patologías por sobrecarga física. A nivel de columna, cervialgias, dorsalgias y lumbalgias. El dolor de espalda, las malas posturas, el no contar con equipo ergonómicamente diseñado en nuestro consultorio, nos puede generar problemas serios de salud. A nivel de la mano, creo que todos hemos escuchado y hemos oído hablar del síndrome de túnel carpiano, dedo en gatillo, tendinitis, etc. Enfermedades que nosotros mismos síntomas, signos que hemos descuidado y que después se generan en una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante y alejarnos del medio de sustento que podría ser el ejercicio profesional. A nivel de brazo y hombro, podemos tener problemas de epicondilitis y tendinitis del manguito de los rotadores, en donde el no trabajar con posturas correctas, el no tener un buen diseño de nuestro consultorio, de los lugares a los que tenemos que tener acceso para tomar el instrumental, para poder trabajar en equipo con nuestro personal asistencial y auxiliar, nos genera este tipo de problemas. Y pues voy a hablar del estrés laboral crónico también, doctores, como una patología por sobrecarga emocional. Y voy a hacer especial énfasis en el síndrome de desgaste profesional, hoy conocido como burnout. ¿Cuáles son los antecedentes de este síndrome que está de moda y que muchos de ustedes o muchos de nosotros lo padecemos sin darnos cuenta? Por lo general, vamos a entender esto. El personal médico está expuesto a grandes cargas de estrés debido al medio en el que nos desenvolvemos. Entre los dentistas, tanto la posición de trabajo, ruidos, presiones propias de la profesión generan grandes cargas de estrés. Ustedes, ¿quién mejor que ustedes lo saben? La odontología está catalogada como uno de los ejercicios más estresantes que hay dentro de las profesiones de salud, por diferentes factores que vamos a comentar a continuación. No cabe duda que el ejercicio profesional se caracteriza por la comparación social y profesional, lo cual trae bajos niveles de satisfacción. ¿A qué me refiero con esto? Desde nuestra formación, doctores, nos hemos sentido desplazados o que no ocupamos el estatus que nos corresponde dentro de los profesionales de la salud. En esos términos, nos formamos, nos desarrollamos como profesionistas y después, cuando estamos trabajando, siempre hemos querido ocupar un lugar diferente al que tenemos. Si bien tenemos una profesión hermosa y que nos da grandes satisfacciones, también debemos de reconocer que no hemos sabido ocupar ese lugar, lo cual nos trae grandes insatisfacciones y nos comparamos con otros profesionales de la salud, y en esos momentos empezamos a generar nosotros también un problema de tipo emocional, de tipo psicológico, que nos puede llegar a dañar y que contribuye a lo que conocemos como síndrome de burnout. El cumplir con las citas, el controlar el dolor de nuestros pacientes, la sobrecarga de trabajo, el incumplimiento y ansiedad de nuestros pacientes también son factores contribuyentes para que se presente esa actual y moderna enfermedad
que se refleja en los profesionales de la salud, particularmente en nosotros, los cirujanos dentistas. En los últimos años, doctores, se ha presentado especial interés en estudiar este tipo de síndromes, este tipo de estrés, de enfermedades. En Inglaterra tenemos journals que de alguna manera se resaltan 3 causas de defunción relacionadas con este problema. 1, el suicidio. 2, qué grave, ¿no? También el alcoholismo, aunque aquí la traducción es cirrosis, y los accidentes laborales. Se considera que los mayores índices de suicidio entre el personal de salud corresponde a odontólogos, psiquiatras y anestesiólogos. Qué grave, ¿no? De hecho, existe un estudio en la FES Iztacala en donde, como ustedes o la mayoría sabe, se enseñan, las cátedras ahí giran en torno a ciencias de la salud. Se hizo un estudio en donde se detectó que el índice de suicidios que se presentaba mayormente era entre los estudiantes de odontología. No porque hubiera muchos, sino era comparado con las otras disciplinas de la salud. Es terrible lo que estamos escuchando. ¿Qué es el síndrome de burnout? Entrando en materia. El síndrome de desgaste profesional se manifiesta en profesionales sometidos a un estrés emocional crónico, cuyos rasgos principales son agotamiento físico y psíquico, actitud fría en relación a los demás, sentimientos de insatisfacción personal, las tareas que desempeñamos no las desempeñamos con la pasión, con el gusto que deberíamos, y suele producirse fundamentalmente algo muy grave en personal asistencial sanitario y en profesionales dedicados a la enseñanza. Imagínense, odontólogo más docente igual a síndrome de burnout, a bomba de tiempo, a un problema grave, y no nos damos nosotros ni siquiera cuenta cuando estamos inmersos en ese tipo de problemas. Bien, ¿cuáles son los factores que determinan su aparición y en qué momentos se presentan? Se presentan principalmente en los 3 primeros años de ejercicio profesional, por razones obvias. No hemos consolidado nuestro ejercicio profesional, no tenemos todavía asegurado un futuro y tal vez en ese momento decidamos cambiar nuestro proyecto de vida. Ya no quiero ser odontólogo, no me va bien, no es negocio, estoy fallando, no tengo pacientes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Más adelante lo vamos a vincular este razonamiento que estamos haciendo con el problema de dañar a nuestros pacientes. Bien, ¿en quién se presenta más? En el género femenino. ¿Cuál es el estado civil que más lo presenta? Quienes no tienen una pareja estable. La sobrecarga laboral, el bajo salario percibido muchas veces al estar en una nómina o al tener bajos ingresos en una consulta profesional privada. El horario de trabajo también nos afecta. La antigüedad, la mayor frecuencia durante los 2 primeros años de ejercicio. La menor frecuencia se presenta después de los 10 años de ejercicio profesional, por obvias razones. Si bien al principio estábamos hablando de una no consolidación del ejercicio profesional, después de 10 años creo yo que empezamos a respirar tranquilos y si sobrevivimos nos va a ir mucho mejor. Bien, segunda parte, entro al tema de seguridad del paciente. Quise ligar estos 2 temas, doctores, porque no podemos separarlos, no podemos fragmentarlos. La seguridad del paciente la hemos abordado en otros foros, en otros momentos, pero ahora voy a orientar mis comentarios muy hacia la parte de cuáles son los eventos que estamos nosotros generando y que pueden ser motivo para que los pacientes se quejen o los pacientes nos demanden o nos denuncien. Bien, vamos a hacer este breve análisis. Siempre debemos de partir de este principio ético fundamental. Primero, no dañar. Primum non nocere. Nos obliga a este principio hipocrático a no dañar. Si nosotros no perdemos de vista este principio ético, créanme, doctores, que vamos a salir airosos de muchos de los eventos que se puedan presentar. Y aclaro,
todo procedimiento de atención a la salud va a generar un daño en nuestros pacientes. Por eso es que hacemos énfasis en las medidas de seguridad, en la seguridad del paciente. ¿Cómo no lo puedo dañar? Sin embargo, cuando este daño se presenta, de alguna manera el tomar precauciones, el gestionar estos riesgos, como lo hemos visto en otras ocasiones, nos va a ayudar a que ese daño sea menor. Bien, y aquí entraríamos a un par de definiciones. Voy a hablar en los siguientes minutos de los eventos adversos. ¿Qué es un evento adverso? La situación latente que pueda dar lugar a un evento adverso o centinela, ¿sí? ¿Qué es lo que lo genera? Y la definición de evento adverso es la siguiente: daño imprevisto ocasionado al paciente como consecuencia del proceso de atención odontológica. Como dije hace un momento, todo proceso de atención puede dañar a un paciente, desde la medicación hasta el proceso, evidentemente, clínico potencialmente más complejo y más riesgoso para un paciente. Pero tenemos otra definición. Un evento centinela es un hecho inesperado, no relacionado con la historia natural de la enfermedad, que puede producir la muerte del paciente. Afortunadamente para nosotros, la frecuencia es baja, pero no por ello deja de existir la posibilidad. Pone en riesgo la vida del paciente o le deja secuelas, produce una lesión física o psicológica grave o riesgo de sufrirla en el futuro. Nosotros, doctores, primero podemos ser generadores de un evento adverso, de un daño al paciente. Si ese daño no lo controlamos, no lo reportamos, y fue tan noble el caso que nosotros decidimos que el paciente podía darse de alta bajo esas circunstancias, más adelante puede generarse un evento centinela. Y pongo un ejemplo. Si nosotros hacemos un tratamiento de conductos, perdón no hablo de los endodoncistas, sino del procedimiento de endodoncia, y nos pasamos, sobreobturamos, no mucho, unos 4 milímetros, para que vean el problema, y nos dimos cuenta de ello, no advertimos al paciente del problema, y como el paciente no se quejó en el momento, lo dimos de alta y le dijimos que no había problema, nosotros nos quedamos aparentemente tranquilos. Sabemos perfectamente bien que al cabo de unas semanas, de unos meses, hasta de unos años, ese evento adverso puede generar un problema grande, y ese paciente va a acudir, probablemente no con nosotros, porque la rotación de pacientes que tenemos es impresionante, es algo que no sabemos conservar, probablemente vaya con otro odontólogo a quien de alguna manera le va a explotar la bomba, y va a tener él la responsabilidad de sacar adelante ese caso, aunque él no haya sido quien lo provocó. Yo lo comparo con un globo con agua. Alguno de nosotros lo llenó con agua y nos lo empezamos a aventar unos a otros. Inevitablemente, alguno le va a reventar. Y finalmente, quien tuvo la culpa fue el que llenó el globo, no al que le reventó. Creo que es una injusticia trabajar de esa manera también, porque estamos dañando a nuestros pacientes y estamos provocando un daño y estamos provocando que el paciente, desde el punto de vista legal, que es a donde voy a orientar esto, nos pueda demandar o nos pueda denunciar. Bien, ¿qué eventos adversos se pueden presentar en la odontología? Es decir, ya entendimos que un evento adverso es un daño imprevisto, no intencional y que puede ser por impericia o por negligencia. Y podemos dañar a nuestros pacientes, entendiendo que la negligencia es todo descuido a un deber de cuidado y que la impericia es llevar a cabo un procedimiento para el cual no estamos capacitados ni estamos adiestrados. Perfecto, nos atrevimos a hacer el procedimiento. Entonces, ¿cuáles son los eventos adversos que se presentan en odontología? Vamos a analizar lo siguiente. Desde el campo de la administración de riesgo odontológico legal, podemos decir que la buena praxis o buena práctica del odontólogo comienza por una buena relación con su paciente, una buena historia clínica y el fiel cumplimiento de la información. Aquí hablo de la carta de consentimiento informado. No sabemos hacer cartas de consentimiento informado y no nos estamos capacitando para ello. De ahí entonces que la prevención resulte fundamental, tanto para reducir la exposición a un reclamo,
como para optimizar las posibilidades de defender eficazmente la atención o tratamiento cuestionado cuando el caso es llevado a un órgano de impartición de justicia, como lo puede ser un ministerio público o un tribunal de justicia, o en el mejor de los casos, a ser conciliado o a someterse a un procedimiento arbitral en una comisión de arbitraje. Bien, continuando con esto, me permito presentar lo siguiente. La posibilidad de un conflicto es de por sí una circunstancia que requiere de su inmediato y especializado tratamiento, y de ahí la importancia de comunicarlo, doctores. Cada vez que nos equivocamos necesitamos registrar ese evento adverso, necesitamos nosotros comunicarlo al paciente y decir: señor paciente, señora paciente, tuvimos un problema, nunca fue la intención provocar un daño y debemos de buscar la opción adecuada para poder reparar, resarcir o evitar que esto cause mayores problemas. Bien, los incidentes no resueltos a tiempo y no tratados técnicamente son la principal causa de reclamo, doctores, aun cuando la calidad de la atención odontológica pueda no merecer reproches. Ahí tenemos un problema también que atender. Si yo puedo detectar que tengo un problema o un potencial problema, alerta roja con un paciente, inmediatamente voy a tratar de resolverlo. Cuando no lo resuelvo, esto se empieza a comparar con una bola de nieve que empieza a crecer y que en un momento dado nos va a arrollar, nos va a atropellar y no vamos a saber cómo resolverlo. Bien, por tal motivo, los odontólogos debemos aprender a reconocer los incidentes en el mismo momento que se producen y debemos de comunicarlos a fin de recibir un inmediato y adecuado asesoramiento jurídico y odontológico acerca de cómo proceder. Cuidado con esto, no descuidemos esa parte, doctores, no debemos de ser omisos. Si detectamos que estamos ante un potencial problema, inmediatamente comunicarlo al paciente o a quien ustedes hayan contratado o tenido como gente cercana para ser asesorado sobre este particular tema. Bien, a continuación voy a enunciar aquellos episodios que, sin perjuicio de otros, que en cada caso puedan presentarse, resultan los que más comúnmente se derivan en quejas o reclamos económicos por los pacientes. Vamos a ver esto. Bien, no los vamos a desglosar, son muchos, pero sí voy a hacer una lista de ellos. Seguramente más adelante tendremos oportunidad de tener contacto, comunicación y poderlos asesorar sobre los diferentes temas. 1. Lesión de dientes vecinos. Vayan ustedes reflexionando, haciendo memoria de cuántas veces hemos actuado de manera indebida y nos hemos equivocado. 2. Fractura mandibular. ¿En qué caso se puede llegar a presentar? Fractura de implantes, fractura radicular, fractura de pernos o rotura de elementos protésicos por mala oclusión o por utilización de materiales deficientes. Lesiones de nervios y vasos sanguíneos. Ejemplo, lesión del nervio, en este caso del dentario inferior, al extraer el tercer molar. Aclaro, doctores, hay riesgos inherentes a todos los procedimientos, pero lo sabemos reconocer, sabemos comunicárselo a nuestros pacientes, debemos de tener mucho cuidado con esto. Y continuamos con la lista. Recidivas en tratamientos de ortodoncia o de ortopedia. Fracturas dentales post-tratamientos endodónticos. Comunicación buco-sinusal, aunque muchas veces es buscada. Parestesias por anestesia o por extracciones. Rotura de instrumental endodóntico en ápices con posterior proceso periapical. Desajuste articular por prótesis y ortodoncia desadaptados en oclusión, que generan un trastorno articular. Como pueden ver, todos los procedimientos clínicos generan algún potencial problema. Hiperplasia mucosa por prótesis desadaptada, hipersensibilidad dental, post-tratamiento protético en piezas, alergias a sustancias utilizadas en la práctica, ulceración de la mucosa bucal por efecto de los ácidos utilizados
para el blanqueamiento, medicación en pacientes embarazadas sin autorización del médico, y podríamos seguir con más. Sin embargo, para efectos de la charla y por cuestiones didácticas, me permito o me limito a presentar esto. Creo que hay mucho que hablar, doctores. Recordemos, los eventos adversos son tratables. La mayoría de las complicaciones tienen resolución terapéutica. Lo que hagamos antes o inmediatamente después del incidente evita o minimiza los riesgos para poder responder ante esto. Llegamos a la etapa de conclusiones, doctores. Creo yo que no es necesario profundizar en ello. Sin embargo, debemos de reconocer como primera parte de nuestra charla que la prevención y control de infecciones no debe ser vista como una nueva carga u obligación para el odontólogo. Por el contrario, se trata de procedimientos que deben ser parte integral del ejercicio profesional, con la cual debemos ampliar nuestra cultura del control de calidad, así como la cantidad y calidad de seguridad que podemos ofrecer no solo a nuestros pacientes, sino a nosotros mismos, para así reducir los problemas derivados de una mala práctica. Los aspectos psicológicos, continuando con las conclusiones, de la práctica dental tienen gran significado y se requieren más herramientas para aprender a manejar dicha ansiedad y el estrés profesional, haciendo referencia directa al síndrome de burnout o desgaste profesional. El odontólogo no puede ni debe menospreciar la importancia de implementar precauciones universales en su práctica odontológica, ya que no existe una excusa válida para poner en riesgo su salud, la de sus pacientes, la del personal auxiliar y más aún la de nuestras familias. El paciente estomatológico corre una serie de riesgos inherentes a la práctica, por lo que es indispensable tenerlos en cuenta al hablar de seguridad de la atención del paciente estomatológico. El atender con oportunidad estos riesgos va a evitar reclamos, denuncias, demandas y quejas y nos va a brindar una gran tranquilidad profesional. Recuerden, doctores, el aumentar la seguridad clínica de nuestros pacientes debe invariablemente aumentar nuestra propia seguridad legal. Creo yo que con esta frase encerramos mucho del mensaje que hemos tratado, espero se haya logrado, de enviarles. El tratar de compartir toda esta experiencia que hemos ido acumulando y que de alguna manera, pues lo menos que podemos hacer es compartirla con todos ustedes. Insisto, doctores, aumentar la seguridad clínica de nuestros pacientes debe aumentar nuestra propia seguridad legal. Dejo a la mano de ustedes algunos datos para que se pudieran comunicar y, de ser necesario, entrar en contacto y poder responder algunas dudas que tengan, doctores. Como siempre, ha sido un placer haber estado aquí con ustedes acompañándolos y bueno, pues a reserva de lo que nos indiquen nuestros patrocinadores, pues estamos listos para la sesión de preguntas y respuestas.